Hola chicos, buenas tardes. Perdón la hora, he tenido demasiadas dificultades para conectarme. Bueno, estoy aquí grabándoles un video para recordar, para reforzar un tema y para hablar otro tema también importante. El tema que quiero reforzar es el marcado y rotulado de los embalajes. He notado que muchos de los videos que me mandaron les ha faltado la información del tipo de marcado. Recuerden que hay 3 tipos de marcado para el embalaje, para las cajas ya cerradas, que es el de marcado de expedición, el de información y el de manipulación. Entonces, fíjense que el marcado de expedición es el que tiene que ver con ¿qué? El nombre del vendedor, el nombre del comprador, los datos concretos de la mercancía, ¿ya? El número de orden de compra, a dónde va. Entonces, si nos vamos nosotros a este menester, yo tengo por aquí una pantallita, aquí la tengo, marcado de expedición se refiere a la identificación que se le da al embalaje, ojo, al embalaje. Entonces podríamos usar un marcado, algo así, vamos a ver, vamos a diseñar nosotros aquí un marcado y escribimos remite, ay carambolas, remite. Entonces, ¿quién remite? ¿Quién envía? O despachador, se podemos poner también aquí, así como colocamos en los documentos de transporte, despachador. El despachador, vamos a poner que sea, si el producto es Colgate Palmolive, despachador Colgate Palmolive. ¿Y desde dónde está ciudad? Lo está despachando desde Barranquilla, Colombia. Bodega 310. Zona Franca. Vamos a poner aquí, así como de que Zona Franca también, para que quede un poquito más claro. Entonces, básicamente, este marcado de expedición está diciendo nombre del vendedor, nombre del comprador y los datos de la compra. Entonces aquí nos tocaría colocar también comprador, consignatario. Vendría siendo aquí, bueno, por una parte preferiría que no fuera en Excel, sino que fuera en Paint. Vamos a Paint mejor, permítanme. Me voy a llevar todo esto para no tener que repetirlo. Solamente estoy reforzando esto, no se me vayan a afanar. Ya voy a estar con ustedes en cuanto al tema de hoy, que es un tema bien importante. Pero hoy vamos a hablar sobre el marcado de expedición. En cuanto al marcado de expedición, aquí está. Barranquilla, Colombia, Bodega 310, Zona Franca. Consignatario, entonces pueden poner aquí consignatario o remiten o destinatario, consignatario o destinatario, vendría siendo aquí, vamos a ponerle macro Panamá, ¿ya? Entonces queda en Avenida Colón, Ciudad de Panamá, más así, Panamá. Entonces, aquí básicamente lo que se refiere al marcado de expedición, si lo ponemos acá arribita, el marcado de expedición, marcado, ojo, esto no va a ir en el empaque, yo lo estoy haciendo para que nosotros nos ubiquemos y nos centremos bien qué es lo que tiene que ir. Carambolas, me quedó mal. Marcado de expedición, que vamos a hacer un color rojo. Y me dice también el texto, de hecho me dice que el marcado de expedición es un marcado que tiene el datos del vendedor, del comprador, el número del pedido. Entonces aquí está en el número del pedido
Voy a colocarle aquí algo así como orden de compra 2816, para que ellos sepan ahí de qué se trata esa orden de compra, ¿ya? Entonces fíjense que aquí tenemos el marcado de expedición, que debe ir en el embalaje en grandote, una hoja grande pegada en la parte de arriba o en los dos lados, en uno de los dos lados o en los cuatro lados, mínimo en dos lados o en los cuatro lados debe ir el marcado de expedición, como dice la diapositiva. Entonces tenemos por una parte que el marcado de expedición dice: se refiere a los datos necesarios para la entrega del embalaje, destino, transporte, debe estar en mínimo unas dos caras como mínimo, y tienen que estar las iniciales del vendedor, del comprador, el número de referencia, a qué lugar va, ¿ya? Es en cuanto al mercado de expedición. Hay otro marcado que es el marcado de información, y este marcado de información es otro diferente, no es igual. Vamos a abrirlo aquí, otro marcado de información. El marcado de información, por su parte, ¿a qué se refiere? Se refiere a la información que se le tiene que dar del producto, para que lo conozca el medio de transporte, para que lo conozca cualquier persona que vaya a manipular. Y entonces tiene que decir, por ejemplo, vamos a despachar cremas dentales. Entonces, crema dental Colgate. Entonces puede poner 24 o 22 o 12 cajas que contienen 24 tubos de Colgate, por decir algo, ¿ya? Entonces fíjense que el marcado de información se está diciendo qué hay en el producto. Entonces podemos decir cuántas cajas hay de ese producto en cada paquetico. Entonces cada embalaje, cada cajita va a llevar esa información, ese marcado de información, ¿ya? Es muy importante que tenga ese marcado. Dice la diapositiva que el marcado de información se relaciona con la información sobre el producto y deben estar separadas de la de expedición, debe estar diferente en otra parte y no debe ser muy explícita. Por decir, crema dental, la cual tiene aluminio, plomo, blanco, no sé qué. No tengo que decir nada de eso, solamente lo mínimo necesario para que sepan cómo manipularlo en el evento que lo requieran, ¿ya? Y para evitar también que usen esa información para plagiarla o que se quieran robar la información. Te agradezco. Entonces, aquí en el marcado de información se da la información, o si es vino, 12 botellas de a 1 litro, o si son manzanas, 35 manzanas, o si es un palet completo de manzanas, 200 cajas que contienen 15 manzanas cada caja. Así, algo muy general. Es lo que es en el marcado de información, ¿ya? Eso no lo he visto todavía en ninguno de los videos. Ahora hay otro marcado, vamos a ver otro marcado. Como les dije, estoy solamente haciendo la referencia de lo que dijimos la clase pasada. Esto lo aprendimos la clase pasada y se los dije. De hecho, quedaron en diapositivas y les mandé fotografías de marcado de información, expedición y manipulación para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Bien, el último, que es el marcado de manipulación. Vamos a colocarlo aquí. De manipulación. Y en el marcado de manipulación, y entonces estamos hablando ya de concretamente los pictogramas. Ya aquí sí hablamos concretamente de pictogramas. Y aquí en estos pictogramas son símbolos. Ya sabemos que son pictogramas. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es un símbolo que me da una información. No tiene letra, normalmente no tiene letra. ¿Por qué? Porque como va a viajar a diferentes idiomas, a diferentes lugares, cualquier persona, no importa que no conozca el idioma de donde sale la mercancía, puede leer y puede interpretar cómo puede manipular esa mercancía. Ya hay una norma, ya hay una ISO, ya hay todo lo referente para que indique cómo deberá ser el pictograma, qué tamaños, qué colores, en dónde debe estar ubicado. Todo eso lo presenté en la clase pasada. Y entonces aquí podemos ver en el marcado de manipulación las diferentes marcas y podemos encontrar aquí, vamos a ver,
pictogramas de carga. Vamos a ver. Y vamos a robarnos un simbolito. Vamos a robarnos este. Y entonces aquí en el pictograma lo que vamos a hacer es llevarnos básicamente y colocar, solamente colocar. Vamos a recortar el pictograma. Esto sí lo vi, reconozco que esto sí lo vi. No lleva letras, así que ustedes en el marcado de manipulación son los pictogramas que van encimita en la parte izquierda del empaque, en todos los lados de la parte izquierda del empaque. Entonces fíjense, mínimo deben ser 3 la información. Entonces ya dijimos que es frágil, que no se puede asolear y tampoco se puede permitir que se moje, ¿ya? Y hay que protegerlo del sol y del agua, de la intemperie. Entonces yo coloco esos 3 pictogramas sobre la caja, ¿ya? Estos sí los he visto, sí los vi bastante. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a la información que tenía que colocarles a ustedes. Eso teníamos que verlo. Entonces tenemos que hay un marcado de expedición, que el marcado de expedición es el que habla de para dónde va, de quién lo mandó y cuál es la orden de compra, qué hace referencia. ¿Por qué le voy a mandar eso allá? Oye, porque hay una orden de compra, hay una orden de pedido, hay una orden de remisión, de despacho. Eso es la orden de expedición, el marcado de expedición. Está el marcado de información que indica qué tipo de producto es. Entonces está el logotipo de la empresa, puede ser, por ahí vi, creo que el de la fresca, el de jugos, que lo colocaron y está muy bien. Entonces colocarle solamente el logo, decir cuántas unidades hay, si va en botellas de vidrio, si va en cajas de cartón, si cuántas unidades de litro hay, cuántas garrafas hay, en fin, lo que haya, ¿ya? Ese es el marcado de información, y el marcado de manipulación básicamente es el marcado en donde se le dejan los pictogramas, ¿ya? Los pictogramas. Yo creo que voy a buscar aquí en el WhatsApp porque estoy segura que yo se los mandé la semana pasada. Voy a buscarlo, ya veo que varios me han mandado los videos, eso está muy bien. Ya me pongo a revisarlo. Me están notificando que para el lunes ya deben estar las notas montadas. Ya deben estar las notas montadas. No puedo dar más espacio, entonces ni más tiempo ni más nada, ¿ya? Permítame que yo les mande a ustedes esa información, me acuerdo perfectamente. A ver. No tengo el mouse conmigo ahora y soy más lenta entonces. Bueno, yo les mandé a ustedes. Vamos a buscarlo aquí. Marcado de embalajes. Todo esto, recuerden chicos, que todo esto, aquí está la imagen. Todo esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con con las normas. Todo esto tiene que ver con las normas, ¿ya? Aquí está el marcado de los pictogramas, el marcado de expedición, el marcado de información. Miren que aquí está todo esto. Vamos a abrirlo en una caja, en una hoja aparte. Abrir imagen aparte. Mírenla muy bien. Aquí están el de manipulación, el de información, el de expedición. Miren, expedición, ¿ya? Y también el de información. Contiene 5 cajas con tantas unidades, contiene tal información, todo eso tiene que decirlo. Entonces miren que ahí está bien explicadito. Yo les mandé este y creo que no fue creo que fue otro mejor todavía, pero de todas maneras ustedes ahí tienen para escoger. Y además que yo siempre les he dicho, no se queden con lo que yo digo solamente, quédense además, investiguen además con lo que hay, ¿ya? Bueno, eso para cerrar ese capítulo en cuanto a los videos que me tienen que mandar. Era hasta hoy la fecha límite porque pues ahora con mayor razón porque debo calificar los que me lo mandan. Vamos a darle un chance de las 10 de la noche para que me lo manden ustedes, y si no, nos tocará entonces pues ponerle 0 en el examen. Vamos a mirar este video
y yo vamos a estarlo mirando y vamos a hablar un poquito sobre la unitarización. Esto es muy importante, es demasiado importante porque lo hemos hablado a grandes rasgos y lo hemos hablado varias veces, pero no hemos sido tan específicos como en este video que me pareció muy importante. Cualquier cosa, ahí estamos hablando, yo estoy con ustedes, voy a ponerlo a rodar. Y posición de estiba, que este último tema lo iré explicando de forma alterna a lo largo de la presentación. Mejorar el manejo de la carga hizo una administración de la logística y distribución un antes y un después, porque reconoció el momento de progreso acelerado que con el día a día se vive y las operaciones en este campo no eran la excepción. De ahí que surgen dos formas muy comunes de agrupación de cargas. La primera, la paletización, y la máxima, que es la contenerización. Paletizar la carga es una adecuación en unidades que en los últimos años se ha tecnificado y ha conseguido que las manipulaciones y desplazamientos se hagan con habilidad, impidiendo pérdidas o lesiones a las mercancías, incluso el desgaste físico de los operarios, debido a que ya se cuentan con máquinas semiautomáticas o automáticas que hacen las unidades totalmente y ayudan a un trabajo más descansado y con mayor oportunidad en el manejo de tiempos y de costos. ¿Por qué? Porque hay simplificación en movimientos con el uso de los montacargas, preparaciones especiales, cargues y descargues de las mercaderías, consintiendo al industrial márgenes muy interesantes alrededor de sus operaciones. De ahí que se afirma que la unitarización es un sistema de manipulación, porque comprende desde el alistamiento de la carga hasta la distribución en el punto de entrega, dentro o fuera de un territorio nacional, optimizando todo lo involucrado en este y permitiendo satisfacción al cliente final. Objetivo principal en las cadenas de abastecimiento que hoy en día se dirigen a que sean dinámicas, como lo considera el especialista John Gatorna en su libro Cadenas de Abastecimiento Dinámicas. Pero hablar de paletización hace necesario discutir sobre qué es un pallet, lo encantador que es descubrir su uso, la proyección que se logra en la cadena de abastos, lo atrayente que resulta en términos no solo logísticos sino económicos también. Igualmente, denominado como estiba, tarima e incluso paleta o plataforma, la cual tiene toda una ingeniería, ya sea en su diseño, soporta pesos que pueden superar la tonelada en movimientos bajos, como también elevaciones de más de 2 metros en el ajuste de almacenaje, impidiendo que se estropee la mercancía. Las plataformas están fabricadas en madera, material reina en la construcción de pallets y materia que en los últimos años se ha revaluado por temas medioambientales principalmente, además de ser poco interesante en el manejo de volumen, peso, deterioros por humedad y que la madera es vulnerable a las plagas. Estos análisis han servido desde hace mucho en optar por otros materiales que se han insertado de forma interesante en la elaboración de paletas, diversificando su uso de acuerdo al producto a paletizar. De este modo las encontramos también en plástico. Es un material que una vez aparece en la industria se apodera del mundo, en donde desencadena una vorágine de usos, formas, colores. Es un material impresionantemente maleable, económico, resistente, impermeable, pero altamente contaminante debido a su tardía biodegradación. Más de 200 años dependiendo del tipo o calidad de polímero que se usa en su fabricación. Por eso es que estas estivas se llegan en algunos casos a reutilizar o retornar a los productores. Están también las tarimas de metal, que son constantes en las cargas pesadas, exposición a temperaturas elevadas, y su material impide que sean desechadas fácilmente porque logran reutilizarse y ya sea en el almacenamiento o se devuelven a la cadena logística. Y desde hace algunos años ya se han masificado los pallets de aglomerado. Es un material que surge de un proceso industrial de partículas, ya sea de cartón o de madera. Lo que hacen es aglutinar y prensar estas partículas para hacer tablas lo suficientemente resistentes para acumular cargas sobre ellas y así llevar opciones livianas y poco voluminosas al sistema de manipulación. Hay que advertir que este material, aunque es resistente, pocas veces se reutiliza o retorna al productor, porque cuentan con tiempo de vida útil muy cortos que impiden que estas situaciones se den. También existen las estivas mixtas, hechas de la combinación de madera. Hay que tener en cuenta, chicos, que los pallets plástico, perdón, de
metal y de cartón no se utilizan para el transporte marítimo, ¿ya? Los metálicos y los de cartón solamente es para los aéreos, para el tráfico aéreo. Y el de cartón solamente se utiliza una sola vez, no se reutiliza. Mientras que el de madera, el de plástico y el de aluminio se reutiliza varias veces, el de cartón no se vuelve a utilizar por una sola vez, por una sola hechura. Eso hay que tener muy, muy pendiente. Y metal, metal y plástico, o cartón y plástico, o madera y plástico, y están diseñadas al igual que las anteriores para cargas especiales. Los ingenieros que diseñan una estiva tienen muchos retos que cubrir o superar, porque deben considerar tantas situaciones como movimientos y pesos en las mismas. Entender su tamaño y resistencia en peso dependerá de conocer el sector al cual va dirigida. Ejemplo, hacer una tarima para el sector automotriz no tiene las mismas consideraciones que una utilizada en el sector textil o agrario. Identificar si se va a cumplir con la cadena de abastecimiento local o distribución física internacional, o simplemente se usará para el manejo interno de la compañía, o que pueda llegar a cumplir todo lo indicado para que esté de conformidad con lo que se necesita. Si solo se van a manipular en piso o se harán elevaciones. Pero hay algo en lo que trabajan mucho, y es en las resistencias, y estas son la dinámica, que hace referencia a todos los movimientos que va a tener la carga una vez se unitarice, y cuánto peso puede soportar el pallet en ese trajín, sin irse a dañar. Y por lo general esta resistencia es menor a la resistencia estática, que por su condición de quietud soporta un poco más de peso sobre ella. La medición de las resistencias ayudan a elegir cuál es la mejor estiva a utilizar de acuerdo al peso bruto de la carga, y a partir de ahí se obtiene el uso real de la misma. Si se lleva a la unitarización de la carga para que se cumpla con toda la DFI, y por ende debe concebir transporte en diferentes. Recuerden que es DFI, Distribución Física Internacional. Ojo que el lenguaje que se está usando es demasiado de una persona que trabaja en puertos, una persona que trabaja con cargas, una persona que tiene el perfil como el de nosotros. Medios, o se quedará para el aprovechamiento en el almacén. Sin embargo, existen unos pallets estándar que son razonados para que suplan todas las necesidades que pueden tener con el manejo de la unidad de carga en el sistema de manipulación o de almacenamiento. Una de estas estivas de uso internacional es la que tiene 100 centímetros a lo ancho, 120 centímetros a lo largo y una altura que oscila entre los 14 o 15 centímetros para que las horquillas o montacargas puedan elevarlas sin ningún problema. Pueden soportar hasta 1000 kilogramos en resistencia dinámica y 1200 en estática. Pueden llegar a pesar hasta 24 kilogramos. Esas son unas estándar. Hay otras que se utilizan para el tráfico marítimo y son las que tienen 120 centímetros de ancho por 180 centímetros de largo y 15 centímetros de alto. Soportan un poco más de la tonelada en resistencia dinámica y más de 1300 en estática. Lo que sí se puede establecer es que la elaboración de las tarimas están directamente ligadas a las necesidades de la industria versus la carga unitarizada. Por ende, el estándar no es una obligatoriedad de uso. Lo que se busca con ese estándar es que sea una tarima lo suficientemente inteligente para que se pueda utilizar en el almacén, en la distribución interna o externa, en toda la parte de distribución física internacional, y todo lo concebido con la manipulación de la tarima. Existen una buena cantidad de diseño de pallets y cada uno con funciones independientes que van a ayudar a las labores para las que fueron creados. Están, por ejemplo, en primera instancia, los pallets de 4 entradas, que están construidos con espacios en sus 4 lados para permitir que los brazos del montacargas lleguen sin ningún problema y la manipulación se haga sencilla debido a su estructura, y las posiciones también se flexibilizan tanto a lo largo como a lo ancho. Además que el uso de estas tarimas se hace porque la carga unitarizada en estas requiere bastante movimiento a piso o acomodación elevada. Están también las de 2 entradas, como la que ven en la imagen. Es una tarima exigente en su manipulación porque el cargo-descargue solo se hace a lo largo
Las horquillas solo pueden entrar por uno de sus costados y están pensadas para el apilamiento vertical en el almacén. Hay otras que se conocen como estivas aladas. Esta plataforma está diseñada para el aprovechamiento de espacios en transporte marítimo, debido a que su forma sobresaliente en los parales permite el uso de eslingas en las elevaciones. Esta otra es una estiva plana de doble entrada. Se usa bastante en procesos de almacenamiento, ya que permite elevaciones sencillas a las estanterías, incluso una manipulación muy fácil en piso. Esta otra es conocida como base única. Su resistencia al peso es menor que las anteriores y solo tiene 2 entradas. Es utilizada en el almacén y logra ser parte interesante en la cadena de abastecimiento. Existen también estivas que están fabricadas para utilizarlas en usos específicos, como es el caso de mercancías delicadas, ejemplo la cristalería, o peligrosas, como por ejemplo tanques de gases. Este tipo de pallets garantizan estanqueidad durante los movimientos a la que se ve sometida la carga. ¿Por qué? Porque poseen paredes que evitan los posibles desamarres o desacomodación de las cargas. Entonces, cuando hablamos de paletización, estamos agrupando sobre una tarima, pallet, estiva, carga de forma regular y homogénea. ¿Para qué? Para que pueda ser manipulada al tiempo, como se observa en este momento. Existen varias posiciones de colocación de la carga sobre la paleta, siempre observando cuál es la más óptima en el aprovechamiento del espacio y también identificando la posición que sea más eficiente en términos de peso, sin descuidar, obviamente, la resistencia de arrume de los embalajes para no ocasionar daños a la mercancía. Lo que se busca con la colocación de los embalajes sobre la estiva es que las esquinas coincidan, impidiendo el desbalance de la carga. En esta posición se observa que se ubican por columnas rectas los embalajes y cada 2 tendidos se va a disponer de una lámina de cartón corrugado que ayudará al mejor aprestamiento de la unidad. Esta otra posición que les voy a mostrar a continuación, se observa que se intercalan los embalajes para que los pesos no solo se concentren en las esquinas, sino que sea equitativo en todo el pallet. Igual, la mayor resistencia se encuentra en las esquinas de los embalajes, de ahí la importancia de la preparación del arrume, que sea 100% recto para evitar desbalances o desacomodaciones en el momento de hacer el arrume. En estas imágenes les muestro algunos esquemas de paletización, unos de los más frecuentes en las posiciones de estiva, vistos desde arriba. Lo que hace que la disposición se dé está sujeto a la naturaleza de la mercancía, al peso bruto de la carga y a las resistencias dinámicas y estáticas de la tarima, analizando obviamente las medidas tanto del embalaje como de la estiva para poder hacer el esquema y decidir el armado del arrume. Si bien se pueden ubicar unos sobre otros los embalajes en pila, como lo mostré antes, utilizando láminas de cartón en medio cada 2 líneas, las más recomendadas por los estibadores son las acomodaciones truncadas, como las que se ven acá, porque permite mayor resistencia, contando además que en las manipulaciones la unidad de carga esté más firme y en las elevaciones se pueda garantizar la estanqueidad de la misma. A la par, es preciso decir que muchas unidades cuentan con medios de limitación de movimiento, como los ángulos, ubicados desde el borde inferior de la estiva hasta la parte superior de la unidad. Recuerden que eso lo habíamos hablado de los esquineros, que era para proteger, para que no se mueva la estiva, y se tenía que colocar con microfilm, con polipropileno expandible, de ese que se estira y que parece una cinta transparente que se enrolla en todo el cuerpo del pallet. Para evitar deslizamiento durante los movimientos o el izaje de la carga. También se usan paredes o el famoso papel film que ayuda a la sujeción de la mercancía al pallet cuando no se cuentan con ángulos o paredes. Y como ya he hecho en explicaciones anteriores, la mejor forma de entender el tema es aplicando lo que se ha dicho. Voy a desarrollar paso a paso un ejercicio de paletización muy sencillo, para que la comprensión sea muy didáctica y se pueda desde el imaginario analizar todas las variables que hacen la unitarización.
y que hoy en día, también es importante decirlo, existen software muy adelantados que generan esquemas de estiva, miden resistencias y dejan imprimir el plano de la disposición de la carga, incluso al interior de contenedores o medios de transporte. Pero lo que sí deseo lograr es que se pueda entender cuál es este proceso y cómo se puede llevar a cabo desde el lápiz, por decirlo así. El producto que vamos a trabajar son copas para vino tinto. Cada copa tiene un peso de 202 gramos. Presentación: empaques por 6 unidades o copas. El empaque es una caja de cartón liso con un peso de 190 gramos cuando está vacía. Las dimensiones externas del empaque son: largo de 29,75 centímetros, ancho de 19,75 centímetros y alto de 19,75 centímetros. Hay un cartón separador por cada empaque que sirve para evitar el roce entre las copas y impedir que se quiebren, y tiene un peso de 185 gramos. El embalaje es una caja de cartón corrugado con un peso de 4.250 gramos cuando está vacío. Las dimensiones internas del embalaje son: 59,50 centímetros, ancho 39,50 centímetros y alto 39,50 centímetros. Y las dimensiones externas del embalaje son: largo 60 centímetros, ancho 40 centímetros y alto 40 centímetros. Tiene una resistencia en peso de 25 kilogramos y una resistencia de arrume o apilamiento, es decir, cuánto peso soporta el embalaje sobre él, y en esta oportunidad serán 80 kilogramos. Hay un cartón separador por embalaje entre líneas que tiene un peso de 705 gramos. Ahora hablemos del pallet. El pallet está hecho de aglomerado certificado y tiene un peso de 27 kilogramos. Las dimensiones son: largo de 120 centímetros, ancho de 100 centímetros y alto de 14 centímetros. Resistencia estática de 1000 kilogramos y dinámica de 900 kilogramos. Hay una lámina de cartón separador entre líneas de la unidad que tienen un peso de 0,26 kilogramos. Bien, con toda esta información vamos a adecuar la carga para que se pueda paletizar sin ningún inconveniente. Lo primero que se hace es el cubicaje, de la misma manera que en los temas ya vistos, y así identificar la disposición del embalaje. Las operaciones que se realizan para este procedimiento son: ponemos en la tabla las dimensiones del embalaje y empaque, dividimos sus pares, largo del embalaje entre el largo del empaque, lo mismo que con el ancho y el alto, y posteriormente multiplicamos los datos obtenidos de las divisiones y así encontramos el total de empaques al interior del embalaje, que en este caso son 8 empaques, 2 de largo, 2 de ancho y 2 de alto, como lo muestra la presentación. Incluye el cartón separador, ¿no? Entonces se tiene un embalaje dispuesto de la siguiente manera. Tiene 8 empaques. Cada empaque contiene 6 copas, porque así es la presentación comercial, ¿recuerdan? Y hay un total al interior del embalaje de 48 copas. Ya se tiene la información para hallar el peso neto por embalaje. El ejercicio indica que cada copa tiene un peso de 202 gramos por las 48 copas que hay en el embalaje. De acuerdo al proceso del cubicaje que hicimos, se va a obtener un peso neto de 9.696 gramos, que al hacer las conversiones vamos a tener lo siguiente: 9,70 kilogramos netos, aproximando la segunda décima. Y al hacer la siguiente conversión obtenemos 0,01 toneladas netas. En este momento acabamos de hallar el peso neto del embalaje de acuerdo a las 3 unidades de peso trabajadas en el ejercicio. Ahora se realizan las operaciones para encontrar el peso bruto, que recordemos es la adición de toda la apropiación de la carga. En este momento vamos a sumar al peso neto, que ya encontramos, el peso de los empaques, que en el cubicaje nos dio 8, por el peso de cada uno, que son 190 gramos, y obtendremos un total de 1.520 gramos. Y con las conversiones se va a tener
1,52 kilogramos y 0,00152 toneladas. Otro peso que debemos considerar es el del material de separación de las copas, que por empaque son 185 gramos. Por los 8 empaques son 1480 gramos. Eso que estamos viendo es cubicaje, todo lo que tiene que ver con el cubicaje. 0,0148 Cubicar, toneladas. en este momento estamos cubicando un pallet. El ejercicio dice además que hay un cartón separador de empaques, el cual tiene un peso de 705 gramos por embalaje, y al convertirse obtenemos 0,705 kilogramos y 0,0007 toneladas. Y por último hay que sumar el peso del embalaje, que son 4.250 gramos, que en conversión tendríamos 4,25 kilogramos y 0,00425 toneladas. Bien, ya están todos los datos para poder encontrar el peso bruto. Ahora lo que hacemos es sumar y obtenemos un total de 17.651 gramos y en kilos serán 17,65 y en toneladas 0,02. Este es el peso bruto por embalaje. Bien, en el esquema de alistamiento de la carga ya tenemos listo un embalaje con dos de los datos más importantes en la actividad logística para continuar con el desarrollo del ejercicio. En el planteamiento se dice que el embalaje soporta o tiene una resistencia en peso de hasta 30 kilogramos. Identifiquemos el peso contenido en el embalaje sumando todos los pesos al interior del mismo, que al hacer las operaciones de los pesos al interior del embalaje vamos a obtener un total de 13,40 kilogramos, señalando que la unidad es totalmente acorde a la carga. Además, se puede incluso intuir debido al peso bruto encontrado, ya que tampoco supera la resistencia en peso del embalaje, que son hasta 30 kilogramos. Al tener en condiciones óptimas el embalaje, se puede proceder a la unitarización, la cual se hace analizando las medidas del pallet y del embalaje. En este último se trabajan largo y ancho, debido a que se trata de una mercancía que no se puede girar. Entonces solo tenemos dos medidas que darán el área a ubicar en la tarima, que también se trabaja largo y ancho nomás. Al disponer la información, vamos a comenzar a ver las mejores posibilidades en la acomodación de los embalajes sobre la estiba así. Dividimos largo de la estiba entre el largo del embalaje y el ancho de la estiba entre el ancho del embalaje. La operación nos arroja la siguiente información: 2 embalajes a lo largo, y está perfecta esta posición, pero a lo ancho de la estiba se pierde espacio, como lo estamos viendo en este momento en la imagen. Lo ideal es que sea funcional la tarima y se aproveche al 100% el espacio de acuerdo al tamaño del embalaje. Bien, como no puedo cambiar de pallet, voy a revisar opciones para la ubicación de los embalajes sobre la tarima. Entonces, dividimos ahora el largo del pallet entre el ancho del embalaje, es decir, giramos a 90 grados la posición inicial del embalaje sobre la estiba y se observa que esta acomodación dentro de las operaciones que se están haciendo es correcta, porque me está arrojando un número entero. Pero nuevamente el ancho del pallet no es ideal o no es compatible con el largo del embalaje. Algo sí comienza a quedar claro en toda la operación que estamos realizando, y es que el largo del pallet se puede trabajar con las posiciones del embalaje, tanto a lo largo como a lo ancho. Estas operaciones pueden llevar a pensar que la posibilidad está en el aprovechamiento del largo de la paleta con las dos medidas del embalaje de la siguiente manera. Si los largos de la estiba y del embalaje son compatibles y puedo acomodar 2 unidades, se puede hacer esta ubicación como se muestra en este momento en la imagen.
pero también en lo que hice se observó que a lo largo del pallet también podía ubicar 3 embalajes en su ancho así, tal cual se ve. Al ser tan justa, esta sería la mejor disposición de la acomodación de la carga sobre la tarima, viéndose un total de 5 embalajes por línea o tendido. Y este sería el esquema de arrume a trabajar, truncando en la segunda línea la posición, como se está enseñando en este momento en la presentación. Además, lo que acabamos de hacer nos sirve para hallar o para encontrar el peso bruto por línea y despejar las resistencias de la estiba y del arrume. Como ya se tenía el peso bruto por embalaje, que son 17,65 kilogramos, los multiplicamos por los 5 embalajes que nos arrojó o que hay situados en la línea, entonces obtendríamos un peso bruto total de 88,25 kilogramos en la línea. Conociendo ya el peso por línea, podemos encontrar la resistencia estática y dinámica de la estiba y medir su máximo de camas completas en la carga que ya hemos visto. Y se hace de la siguiente manera, dividiendo cada una de las resistencias entre el peso de la línea, como lo explico ahora. En el enunciado del ejercicio se dice que la resistencia estática está en 1000 kilogramos. Este peso se divide entre el peso por línea y despejamos la cantidad de líneas que podría soportar la tarima en estado de reposo. En este caso sería un total de 11,33 líneas. Y dejamos solo el número entero y obviamos las décimas. Primero, porque lo que deseo es armar líneas homogéneas, y segundo, porque esas décimas no alcanzan tampoco a representar al menos una caja o embalaje. La estructura de la unidad quedaría como se ve, 5 embalajes por línea, y después de la primera se dispone un cartón cada 2 tendidos hasta llegar a la línea 11. Ahora, al medir la resistencia dinámica o en movimiento y aplicando la operación, se obtiene lo siguiente: un total de 10,19 líneas, que para el ejercicio pasa lo mismo que con la colocación anterior. Trabajo solo con la cantidad entera, que son 10. Esto demuestra que la paleta soporta una línea menos en proceso de manipulación general. Con lo que acabé de hacer, solo mido la resistencia máxima del pallet, porque lo que va a dar las líneas reales a montar será la resistencia de arrume o apilamiento que posee el embalaje. Hasta este momento se tiene la información que necesito para medir la resistencia de arrume, que es la que permite la altura de la unidad que se está armando. El ejercicio dice que el embalaje soporta sobre él un máximo de 80 kilogramos. Entonces se hace lo mismo que con las resistencias de la tarima. Divido el peso de la resistencia entre el peso bruto por embalaje, logrando un total así de 4 embalajes y medio, pero como estoy adecuando cantidades enteras y líneas homogéneas, dejamos solo 4 cajas sobre la primera. Para mayor comprensión, voy a mostrar en la siguiente presentación la disposición de las líneas en colocación truncada sobre el pallet, al igual que el cartón corrugado de separación cada 2 tendidos para que la adecuación quede conforme. La primera caja o embalaje soporta sobre ella hasta 4 más y nuestra unidad tendrá un total de 5 líneas en su armado, que al multiplicarlas por el peso por línea podemos obtener el peso bruto de la carga sobre la tarima, que para este caso serían 441,25 kilogramos brutos de carga. Ok, la estructura de la unidad de carga sería así: una unidad de carga con 25 embalajes, 48 copas de vino por embalaje y un total de 1200 copas por unidad de carga y 5 líneas en arrume. Con esta información se obtiene el peso neto de la unidad,
se había obtenido un peso de 9,70 kilogramos netos por embalaje. Por el total de embalajes en la tarima se tiene entonces un peso de 242,50 kilogramos netos por unidad de carga. También tenemos el peso bruto por embalaje, que son 17,65 kilogramos. Por los 25 embalajes de la unidad hay un total de 441,25 kilogramos brutos. Es importante saber los pesos de la carga porque recordemos que son los datos de control logístico, aduanero y en la cadena de abastecimiento. Pero aún falta hallar el peso bruto paletizado o de la unidad de carga y se obtiene desde el peso bruto de la carga. A este se le suma el peso de los dos cartones divisorios de la unidad, los que se mostraron cuando se hizo la RUM, ¿me recuerdan? Cada 2 hileras, y el peso del pallet. Esto me va a dar un total de 468,77 kilogramos brutos en la unidad. Bien, de la unitarización que se hizo ya se cuentan con todos los pesos que se requieren para la distribución física internacional. Ahora se necesita hallar el volumen de la unidad de carga, pero se empieza entendiendo que hay que sumar las alturas de los embalajes y de la tarima para tener la altura de la unidad. Así, cada embalaje tiene una altura de 40 centímetros por los 5 embalajes es igual a 200 centímetros. A esto le sumamos la altura del pallet, que son 14 centímetros para un total de 214 centímetros de alto de la unidad de carga. Ya tenemos la primera medida. Ahora, el largo de la unidad, que son 120, y el ancho, que son 100 centímetros. Ya conocemos o ya tenemos las 3 dimensiones para encontrar el volumen. Se multiplican entre sí y vamos a obtener 2.568.000 centímetros cúbicos, que al hacer la primera conversión serían 2,57 metros cúbicos y en la segunda son 428 decímetros cúbicos. Recordar que estos dos volúmenes en metros y decímetros cúbicos son los que vamos a trabajar con los medios marítimo y aéreo respectivamente. En este punto ya se logró toda la información de la unidad de la carga, pesos neto y bruto, al igual que volúmenes para el tráfico aéreo y marítimo. Voy a hablar de los contenedores para carga general y llevar al cubicaje de estos la unidad que se arregló. Pero hacer referencia a estas estructuras metálicas para el movimiento máximo de mercancías obliga a citar a su creador, el señor norteamericano Malcolm McLean, que al revolucionar las maniobras del carga y descargue de las mercancías en los buques logró cambiar dramáticamente toda la actividad logística en los puertos y posteriormente en los aeropuertos, porque no fue solamente adaptar una caja lo suficientemente grande, fuerte, resistente, segura y demás virtudes, sino que creó una industria alrededor de estos que va desde sus fabricantes, pasando por consolidadores, grúas pórtico, tractocamiones, unitarización, agencias de carga y demás léxico logístico que se acomodó y ayuda a comprender aún más la fácil pero cuidadosa tarea de la contenerización. Una vez aparece el primer viaje de mercancías contenerizadas por allá en los años 50, el mundo logístico cambió. Ahora se ven contenedores adaptados a las necesidades del producto, los hay refrigerados, techo abierto, flat rack, los que se movilizan para llevar animales vivos y con el paso del tiempo se ven ajustados además a otros medios terrestres, como el caso de las motocicletas, para hacer distribución en espacios geográficos pequeños. Todo esto y más fue lo que el señor McLean entregó al mundo, porque opino, a nivel personal, no fue solamente un aporte, sino que fue mucho más allá de lo que se veía en su momento, incluso en la actualidad. Cualquier mejora que se logre en la unitarización máxima se tomará a partir de los contenedores. El primero en aparecer es el de 20 pies, también llamado dry van, o en zonas logísticas o para hacer referencia a la capacidad de carga de las motonaves como teus. Esta unidad posee una capacidad de carga volumétrica de hasta 33 metros cúbicos y hasta 30 toneladas en peso.
pero por estrategia comercial, las agencias de carga usan hasta 24.800 kilogramos y la diferencia se ofrece como extrapeso. Además, que tiene una tara de 2.250 kilogramos. Más tarde aparece el de 40 pies, también conocido como Phoebus. Su capacidad de carga volumétrica es de 67,60 metros cúbicos y la resistencia en peso es igual al de 20 pies y posee una tara de 3.720 kilogramos. Y por situaciones de aprovechamiento de carga en una sola unidad, con el tiempo se desarrollan los contenedores High Cube de 40 pies y así se denominan, contenedores 40 pies High Cube. Estas unidades en comparación con las de 40 estándar superan en lo alto aproximadamente 30 centímetros, dando así una capacidad volumétrica de 76 metros cúbicos. Su resistencia en peso es de 35 toneladas, que al comparar con la característica de las 3 unidades expuestas es muy pareja, debido a razones físicas que impiden que por su longitud sea imprudente superar este peso. Los contenedores se encuentran identificados para que no puedan refundirse en las diferentes terminales portuarias. Estas características van desde los colores de sus paredes, que establecen a cuál empresa pertenecen, como por ejemplo los verdes de Evergreen, los naranjas de Hapag-Lloyd, los azules de CMA CGM o los blancos de la Maersk, por decir tan solo algunos de los muchos contenedores que existen en la actividad logística y movimiento de mercancías alrededor del mundo. Pero al observar esto, no es lo único que identifican las unidades en el mundo, sino que adicional están identificadas con un número o con un código que los nombra e individualiza de los demás. Estos códigos pueden ser numéricos o alfanuméricos y sirven para rastrear los recorridos que realizan alrededor del mundo, de qué puertos salen, a cuál llegan, en qué motonaves se encuentran estivados, cuál mercancía contienen. En fin, este número o código es el todo para el famoso tracking de mercancías, además que está presente también en la documentación requerida en la distribución física internacional, como por ejemplo los documentos de transporte. Otra información que poseen a la vista de todos es en las puertas, muy regular que sea en la derecha, siempre en pintura de color blanco reflectivo. Además, el código de identificación también hay escrito su capacidad máxima de peso, que pueden aparecer en las unidades de kilogramos, libras o toneladas, lo mismo que la tara. Hay algunos que poseen otra información como la placa de aprobación. Bueno, los contenedores están normatizados por la norma ISO, que dan los lineamientos necesarios para su construcción, para su salida al mercado, para tener lineado también un tiempo de vida útil que puede oscilar entre los 5 y 10 años, dependiendo del uso que se le dé a la unidad metálica. Por otro lado, hablar de los contenedores aéreos es bien especial, porque están construidos pensando en la geometría del avión, algunos rectos en todos sus lados, como es el caso de los Minded Pallet o los tipo A, código PA. Pero hay otras unidades que cambian su forma para poder ser cómodos en los medios aéreos, como el tipo A, código IATA UA, y están reconocidos por la IATA, y su normatividad la dicta la ULD. Cada contenedor aéreo que existe no puede estibarse en cualquier avión, eso también depende de su tamaño, como por ejemplo un contenedor AKE, código IATA LD3, solo podría volar en un avión Boeing 747 o un A340. Esto hace que la unitarización... Chicos, es conveniente que vean este videito, por lo cual se los voy a hacer llegar al WhatsApp inmediatamente. Se los voy a hacer llegar inmediatamente.